y nos hemos puesto como consigna en el CEIRET, con un enfoque crítico, situado histórico, analizar los fenómenos del mundo del trabajo de manera tal que sea un enfoque totalmente riguroso a la realidad laboral. Y en tal sentido hemos trabajado dos aspectos. Un primer aspecto es investigaciones que ustedes podrán encontrar en nuestra página del CEIRET, y también a una serie de actividades de formación y web seminars. Nuestro principal objetivo es intentar esta rigurosidad del trabajo con enfoques que en general se dan en el mundo de la academia. Por eso, en este caso, hemos invitado, y sobre todo en el fenómeno de esta nueva realidad que estamos viviendo con la cuestión de la pandemia, hemos invitado a Pepe Robles. Pepe es un colega de la UBA y aparte profesor e investigador y es director del Instituto del Mundo del Trabajo, muy conocido en el ámbito de las relaciones del trabajo. Y también me pareció sumamente interesante una propuesta que él denominó un paper de trabajo, la pandemia y más allá, el nuevo orden mundial. Y este nuevo orden mundial que estamos analizando en estos nuevos escenarios del mundo del trabajo y del mundo en general. Así que, sin más, el esquema sería: Pepe va a hablar aproximadamente 60 minutos, vamos a dejar un espacio de preguntas que ustedes pueden hacer desde el chat, y ahora les voy desde ya, Pepe, muy agradecido por estar con nosotros. Es la primera reunión, esperemos que no sea la última, y vamos a anuar esfuerzos para que podamos, desde ustedes del instituto y desde nuestro CEIRET, analizar futuras investigaciones sobre el mundo del trabajo. Entonces, María Rodas trabaja con nosotros en el CEIRET, va a ser la responsable de juntar las preguntas y le va a dar algunas consignas que tienen que ver con el webinar del CEIRET. Adelante, María, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Simplemente marcar, perdón, un poco las pautas. Les pedimos que a partir de ahora silencien sus micrófonos. También les pedimos que en el caso de que mantengan una imagen adecuada, si no, les pedimos que también saquen la imagen. Y después, como bien dijo Ricardo, vamos a tener un espacio, después de que Pepe termine su disertación, un espacio de preguntas, que las vamos a ir ingresando en el chat y se las vamos a ir trasladando a Pepe para que pueda hacer su presentación, la exposición. Dejo de compartir pantalla, Pepe, para que puedas iniciar a compartir vos. Vamos, Pepe, listo, estamos ya. Sí, ya va. Sí. Estoy compartiendo pantalla. ¿Ya tengo micrófono yo? Sí. Sí. En un minutito. Ahí estamos. Bueno, ahí va mi presentación. La presentación en tapa, hago mención, es marginal, pero creo que es lindo para la cultura latinoamericana. Hago mención a una canción de un gran cantante brasileño que se llamaba Raúl Seixas, que es el autor de Maluco Beleza, creo que es más conocido Maluco Beleza, pero que tiene esta canción increíble que se llama El día que la Tierra paró, en donde él dice, esa letra que dice ahí, que un día tuvo un sueño donde todas las personas del mundo se ponían de acuerdo en no salir de la casa y nadie salió, dice. Y es muy linda la canción, y más en la primera estrofa dice, y el
el patrón no fue para la fábrica porque sabía que el empleado no estaba allá y así cada uno. Es muy linda la canción. Bueno, increíble porque es un sueño, era algo que no podía pasar jamás y pasó. Así que creo que es válida para empezar esta charla. La idea de la charla es hacer preguntas. Me parece que es muy adecuado en este momento hacer preguntas más que dar respuestas. En gran medida porque no hay muchas respuestas para dar. Este es un momento para estudiar porque es tan novedoso y tan inédito el hecho social que estamos viviendo que hoy dar respuestas es un poco soberbio. Así que me parece que hacer preguntas y ponernos a estudiar, ya que estamos en el campo de las ciencias sociales, ponernos a estudiar para poder ayudar a los compañeros que están en los sindicatos, en la política, en las empresas, me parece que es más importante que dar grandes respuestas como si uno supiera algo de lo que está pasando. Quiero empezar con este gráfico que ustedes ven en pantalla. Por favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida. ¿Qué es esta ventana de la aplicación compartida? Bueno, no sé. Este gráfico que ustedes están viendo ahí es un gráfico que la OIT publicó hace poquito. Y fíjense, ven que va de 0 a 100. Bueno, 100 son todos los trabajadores y trabajadoras del mundo, todos, que son más o menos, se calculan unos 3.000 millones, 4.000 millones. De ese total de personas, de trabajadores del mundo, el 31 de marzo no estaba trabajando el 80%, el 80%. Y solamente estaba trabajando este pequeño porcentaje en verde que está acá arriba, que es el 20% de los trabajadores del mundo que estaban trabajando principalmente en salud y suministros esenciales para que la vida continúe. Esto da una idea de la magnitud. A mí me cuesta mucho tomar noción de la magnitud de lo que está pasando, porque uno tiende a pensar siempre que las cosas que pasan tienen algún antecedente, tienen algo comparativo. Uno, para saber si una montaña es alta, la tiene que comparar con otra montaña, si no, no sabe si es alta o baja. Alguien que ha ido a la cordillera de los Andes no se da cuenta de qué tan altas son esas montañas. Bueno, acá pasa una cosa parecida. Es de tal magnitud el fenómeno que está pasando que cuesta mucho tomar conciencia de la magnitud del hecho histórico que estamos viviendo. Así que quería empezar con eso para por lo menos tener una noción. Esa es la humanidad. Y de la humanidad solamente ese pequeño porcentaje verde estaba trabajando. El resto paró, como decía Raúl Seixas. Segunda diapositiva de introducción, algunos artículos para notar, para ver que esta idea de que más allá de la pandemia va a haber un cambio notable no es un capricho mío. Bueno, ya a esta altura mucha gente lo está diciendo, pero fíjense que el Papa Francisco dice aprovechemos este momento de pandemia como una prueba para un futuro para todos. La revista Fortune dice nada va a ser igual después de la pandemia. El presidente de Francia, Macron, dice nada será igual después de la pandemia. Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, que dice una crisis mundial como ninguna otra necesita una respuesta mundial como ninguna otra. Y el Financial Times, sede, voz de los grupos más conservadores del mundo, dice el virus desnudó la fragilidad del contrato social. Es decir, hay una unanimidad, hay un gran consenso de que esto es algo completamente inusual y que va a generar consecuencias completamente inusuales. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué es? Cuando uno ve las respuestas a este tema, surgen inmediatamente 4 grandes comparaciones. Comparaciones con las 2 guerras mundiales, con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y comparaciones con las 2 grandes crisis que ha habido en el último siglo, la crisis de 1929, que inició la Gran Depresión, y la crisis del 2008, que inició la gran recesión en la que estamos actualmente.
Así que el primer paso para saber qué es esto que está pasando son las guerras y las crisis económicas. Pero acá hay un problema, que es, en primer lugar, yo no entiendo bien por qué se puede comparar esto que estamos viviendo con una guerra. No tiene nada que ver con una guerra. Una guerra es una organización de toda la producción a full, yo diría más que a full, al 110% de la producción para matar la mayor cantidad de gente que se pueda matar. Es un acto homicida, la guerra es un acto homicida, genocida en realidad, porque en las guerras uno mata a millones de personas. Es la peor cara de la humanidad. La guerra es lo peor de la humanidad, es lo que saca este monumento que ustedes ven acá abajo, es una estatua que está enfrente de la Facultad de Derecho, al lado del Museo de Bellas Artes, que se llama el Centauro Moribundo, de un famoso escultor francés que se llama Bourdelle, que es un monumento contra la guerra, es una estatua contra la guerra, porque lo que dice es que cuando hay una guerra, la parte animal del hombre se fortalece y la parte humana del hombre muere. Por eso es el Centauro Moribundo. Es decir, una guerra es lo peor, es la peor cara que tiene la humanidad, es la cara antihumana de la humanidad, en donde toda la producción se pone para matar gente, todo. Lo que estamos viviendo ahora no tiene nada que ver con eso. Acá, en primer lugar, el objetivo de esto es no matar, es todo lo contrario, salvar, es un acto de lo contrario del acto homicida, es un acto de salvación, es un acto de cuidado. Y en segundo lugar, para cuidar se detiene el sistema productivo. Por eso, llamativamente, a los economistas las guerras nunca le caen mal, porque las guerras son buenísimas para ganar dinero. Lo que le cae mal es este acto de salvación de la gente. Por lo tanto, eso nos pone en un lugar completamente diferente de la idea de que esto pueda parecerse una guerra. Es cierto que las dos guerras crearon cambios del orden mundial. Incluso la Guerra Fría trajo también un cambio del orden mundial. Pero en ese sentido se puede parecer, pero esto no es una guerra. En segundo lugar, esto es un acto de amor. Acá hay un hecho también histórico en la historia de la humanidad, que es por amor a la humanidad, por amor a la gente, por amor al sistema de protección de la salud como sistema básico social, se hacen estas cosas. Y además es no productivista. Esta es otra cosa muy novedosa en la historia de la humanidad. Hace casi 50 años el Club de Roma había publicado un informe del Instituto de Tecnología de Massachusetts que se llamaba Los límites del crecimiento. Bueno, es eso, es ese pensamiento de ojo con la ultraproductividad, porque en algunos casos el crecimiento y la productividad puede ser negativo para la vida y para la salud. Y acá está pasando eso. En segundo lugar, las crisis económicas. Esto no es una crisis económica, o por lo menos no una crisis económica en los términos que dice la ciencia económica. Las crisis económicas son crisis de demanda o crisis de oferta. Y entonces el Estado sale a subsidiar la demanda o subsidiar la oferta. Por ejemplo, yo soy la demanda como consumidor. Entonces el Estado me da mi plata adicional para que yo vaya y compre pantalones, para que yo vaya y compre autos. Pero si hoy el Estado me da plata a mí, yo no puedo salir a comprar ni pantalones ni autos. No es que yo no estoy consumiendo porque no tengo plata. Yo no estoy consumiendo porque no puedo salir a la calle. Y lo mismo pasa con las fábricas y con las oficinas. No es que no están produciendo autos o no están produciendo pantalones porque no tienen capital suficiente y necesitan plata del Estado para producir. No. Acá el Estado les puede dar el doble de capital, el triple de capital. Igual no pueden hacer un solo pantalón más, ni un solo auto más, porque nadie va a trabajar. Así que esto no es una crisis económica en los términos que hablaba Marx, o que hablaba Keynes, o que hablaba Friedman. Acá los libros de economía se quemaron todos. Todos estos chantas que andan hablando por televisión diciendo que ellos tienen la gran papa y la gran solución, mienten, porque acá no hay teoría económica que pueda entender lo que está pasando. Ni siquiera lo han empezado a reflexionar. Así que para cerrar un poco esta primera pregunta de qué es lo que estamos viviendo, lo primero de todo es, la pandemia no está sola. La pandemia viene encima de una guerra comercial que ya estaba en curso entre Estados Unidos y China por
la hegemonía tecnológica, principalmente por el 5G, encima de una crisis de petróleo que ya había empezado en febrero y que ahora se agravó, más la posibilidad de una crisis financiera que acaba de ser denunciada como riesgo, todavía no como acto, pero sí como riesgo, más la posibilidad de una crisis financiera que denunció el Fondo Monetario Internacional, más el peligro de la segunda ola, que ya lo está diciendo todo el mundo, ojo que se viene la segunda ola, más el peligro de una próxima pandemia, porque ¿qué impide que el año que viene haya otro virus en otro lugar que no tiene vacuna y que vuelve a extenderse? Se dan cuenta que si a duras penas vamos a atravesar esta pandemia, imagínense lo que sería para el mundo una segunda pandemia el año que viene, o dentro de 2 años, o 3 años. No queda nada. Va a llevar 10 años recuperar esta pandemia. Así que esto es las primeras observaciones sobre lo que está pasando. Lo que está pasando es algo enorme y sin antecedentes. Ahí está lo que yo le decía, ¿no? Pandemia, más guerra comercial o guerra fría, porque oscila entre una y la otra, guerra de petróleo, crisis económica, riesgo de crisis financiera, riesgo de segunda ola, riesgo de próxima pandemia. Segunda pregunta, ¿cómo es esto de que la salud está en contra de la economía? ¿Cómo es esto de que los médicos están en contra de los economistas? Lo que yo le estoy poniendo acá como foto es el cartel de un famoso show norteamericano, el show de Ben Shapiro, que como pueden ver acá, Sunday Special, especial del domingo, con pandemia de coronavirus, doctor versus economista. ¿Quién es Ben Shapiro? Ben Shapiro es el principal comunicador de los Estados Unidos, tiene este famoso show del domingo, y es el hombre de comunicación de Trump. Es el que inventó la fake news, o por lo menos el que llevó la fake news al primer plano mundial en la campaña de Trump. Ben Shapiro inicia esta campaña de doctores versus economistas, salud versus economía, que ahora se ha hecho global y que está toda la derecha del mundo repitiéndola en todos los canales y en todos los medios de comunicación del mundo. La inició en Inglaterra. Él es norteamericano, pero inició en Inglaterra. ¿Por qué? Porque originalmente eran 3 los presidentes que estaban sosteniendo la postura de que no había que perjudicar a la economía para salvar algunas vidas. Que eran Johnson, el primer ministro inglés, Trump, el presidente de los Estados Unidos, y Bolsonaro, el presidente de Brasil. Pero Johnson cambia. Los diarios lo cuentan, es muy gracioso. Los diarios ingleses cuentan cómo fue el hecho. En Inglaterra tiene la sede uno de los centros de investigación biológico más importantes del mundo, que es el Imperial College. El Imperial College tiene un centro de infectología que es dirigido por un científico que se llama Ferguson. Liam Ferguson, que se llama. Ferguson, de apellido. Bueno, resulta que Ferguson y el Imperial College hicieron los números de cómo iba a ser la pandemia y llegan a la conclusión de que si Inglaterra seguía en el curso que estaba, iba a tener aproximadamente 500.000 de muertos. Y Ferguson estudios a Johnson y al Parlamento inglés, y Johnson se agarra la cabeza literalmente, oyendo a Ferguson, se agarra la cabeza y ahí mismo, en ese mismo momento, dice, dejen sin efecto todo lo que ordené, hagan la cuarentena. Ahí mismo. Bueno, entonces, Ben Shapiro saca una fake news, que decía que Ferguson se había equivocado en los números y que los números que había dicho no eran así. Ferguson se recontracalentó y hizo una carta a los medios que obligó a los medios a publicar en todas partes por las consecuencias que podía tener sobre la vida de la gente, y todos los medios publicaron que era falsa la noticia que habían dado de que él había cambiado de opinión o de que sus números habían cambiado. En realidad lo que hizo Ferguson fue, con los nuevos datos que mandó China, él ajusta los números, pero confirma lo que había dicho, 500.000 de muertos en Inglaterra. Entonces, Inglaterra cambió de política, ahí sobre la marcha, y si bien ahora Inglaterra tiene muchos muertos, no llegó al colapso de Nueva York. Entonces, en Estados Unidos, desde la derecha, se inició esta campaña de doctores versus economistas que nosotros podemos ver acá,
en la Argentina todo el tiempo. Miren lo que encontré yo el otro día. Miren lo que encontré yo el otro día. Esto es ayer o antes de ayer. Este es Carlos Pagni, el principal editorialista de La Nación, periodista realmente importante del país. Miren lo que es la nota que está acá abajo. Mejor, de salud, peor para la economía. Impresionante. Impresionante. Es decir, la salud perjudica la economía. Si estuviera mal la cuarentena, sería bueno para el país que está planteando este tema de la oposición, salud, pensar, es medio absurdo. La ciencia simplemente es una distribución de los campos de investigación. Vos te encargás de estudiar el cuerpo humano, yo me encargo de estudiar la mente humana, vos te encargás de estudiar la actividad humana de producción de cosas y vos te encargás de ver cómo se organizan las sociedades. Simplemente nos distribuimos campos de investigación, pero no puede haber una oposición de verdades. No puede haber una oposición de descubrimiento. Si lo descubrimos, es porque es. No puede haber una lo que yo descubrí es incompatible con lo que vos descubriste. No puede pasar. Eso sería una paradoja. Si hay una paradoja, hay que resolver por qué son opuestas o excluyentes dos descubrimientos. Así que no tiene mucha lógica esto de pensar que si la salud anda bien, la economía va a andar mal. No tiene ni pies ni cabeza. Pero acá hay otro tema que para mí es más importante, que es como, no sé si se sabe bien, pero en la economía, quienes no han adherido a la economía friedmaniana, digamos, la economía que hoy es mainstream, la economía que surgió en la escuela de Chicago allá por los 70, saben perfectamente que eso no es una ciencia. Lo que hizo Friedman en ese momento fue sacarle a la ciencia económica su condición de ciencia social y transformarla en una pseudociencia exacta, matemática, mediante un cambio de metodología muy cuestionada desde el punto de vista de las ciencias económicas tradicionales. Entonces, lo que está apareciendo acá es esta condición de pseudociencia que tiene esta economía neoliberal, mal llamada neoliberal, porque no se llaman así ellos, friedmaniana es más adecuada. Esto es una condición, está quedando al desnudo la condición de pseudociencia, no es una verdadera ciencia económica, es un lobby para el sector más rico de la economía, para el sector más beneficiado de la economía. No es una ciencia, y esto está quedando al desnudo, y está quedando al desnudo su condición de herramienta para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y hay otro tema que está quedando al desnudo acá. Los gurúes de la economía friedmaniana, con los famosos gurúes económicos, ocupan los canales de televisión desde hace 30 o 40 años diciendo la verdad. Son los sacerdotes modernos. Bueno, han quedado desplazados de los medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación, la palabra adecuada, la palabra correcta, la verdad, hoy la imparten los médicos. Entonces, los gurúes han perdido el poder mediático y cultural que tenían como herramienta de poder y entonces están contraatacando a ver si pueden desplazar. Dice, está bien, muy bien lo que dicen ustedes en materia de salud, pero económicamente eso no va. Así que acá hay una, desde el punto de vista de las ciencias sociales, esto es muy, muy importante. Y yo diría que quizás, ojalá, quizás es un deseo, ojalá esto permita recuperar a la economía como una ciencia social, que con todas las demás ciencias sociales y las ciencias del hombre constituyan esta gran ciencia compleja del hombre, interdisciplinaria, que se necesita para que nuestras sociedades funcionen mejor de lo que están funcionando. Así que quizás recuperamos yo digo que es la hermanita perdida, esta economía friedmaniana, quizás recuperamos a la economía como una hermana más de las ciencias sociales y las ciencias del hombre. Para quienes les interesa este cambio, hay que seguir mucho a Thomas Paley.
Thomas Paley es un gran economista de Oxford, muy amigo de los sindicatos. Yo he participado en algunas reuniones donde él estaba presente. Él tiene muy buenos trabajos sobre lo que es la economía friedmaniana y su falta de fundamento científico. Y este artículo que ustedes ven ahí está la dirección. Después el CEIRET seguramente distribuirá para que tengan este PowerPoint. Lean un poco las críticas que se le venían haciendo desde hace ya varios años a la economía política, a la economía de Friedman. Quizás sea un buen momento ahora para avanzar sobre una economía que le sirva a los seres humanos y no solamente al dinero. Tercer pregunta. ¿Qué es lo primero acá? ¿Qué es lo fundamental? Me acuerdo que había una época que estudiábamos la contradicción fundamental. Bueno, es eso. ¿Cuál es la contradicción fundamental acá? ¿Dónde está? Y a mí me surge la idea de que esto es un naufragio. Hay que verlo como un naufragio. Si vemos la cuestión de la pandemia como un naufragio, podemos empezar a entender muchas de las cosas que están pasando y muchas de las cosas que tenemos que hacer. Lo primero que hay en un naufragio es que en el naufragio desaparecen los derechos. Es muy interesante eso. En el naufragio yo no puedo decir, yo tengo derecho a esa valija, yo tengo derecho a bajar primero, yo tengo derecho, no existe, desaparece todo y queda un solo derecho, que es el derecho a sobrevivir. Todos y todas tienen derecho a sobrevivir. Y incluso hay una prioridad, que es los famosos niños y mujeres primero. Lo de las mujeres era una época patriarcal, pero los niños quedan perfectamente como prioridad. ¿Por qué? Porque los vulnerables primero. Fíjense qué parecido a las reglas de juego que están hoy en vigencia, al derecho que está hoy en vigencia, que es primero de todo salvar a la gente, y de la gente que hay que salvar, primero de todo darle prioridad a los más vulnerables, que son las personas de edad y las personas que tienen bajas defensas. Así que entender esto como un naufragio nos permite entender también otro aspecto, que es, como acá hay que salvar a todo el mundo, esto quiere decir, nadie puede quedar sin comer, nadie puede quedar sin techo, nadie puede quedar sin luz, nadie puede quedar sin gas. Es decir, lo que tenía lo tiene que seguir teniendo. Esto también trae otro tema, es que si yo tengo 2 salvavidas, no me corresponde tener 2 salvavidas. Uno de los salvavidas tiene que ir para el que no tiene. Y si tengo 1000 salvavidas, yo tengo que entregar 999 salvavidas. Y esto es así. Si no, el capitán, en los capitanes, no sé si ustedes vieron Titanic, hay varios que tiran tiros y matan, ¿no es cierto? Así que esta es la primera noción de naufragio. Acá el derecho que hay en plena cuarentena, en plena lucha contra la pandemia, es el derecho a salvarse. Y por lo tanto la obligación única es salvar, nada más. Todos los demás derechos se postergan, entre ellos los impuestos, los derechos de los ricos a mantener su fortuna, pero no solo los de los ricos. Es decir, si yo tengo el doble de salvavidas, también tengo que entregar uno. El segundo aspecto de que esto sea un naufragio es el tema del verbo. Ojo que los verbos definen sociedades. Acá los verbos que predominan en este momento es el verbo cuidar y el verbo salvar, que no es lo mismo que el verbo bienestar, estar bien, ni es lo mismo que el verbo progresar, de progreso, ni mucho menos ganar, de ganancia, ni mucho menos crecer, de crecimiento. Es decir, acá fuimos a una realidad social mucho más esencial que la de estar bien, ¿no es cierto? Que es la de la vida misma. Es decir, esto no es un estado, este estado ultra presente que tenemos hoy, no es un estado de bienestar, es un estado de salvación, es distinto que el estado de bienestar. Así que, ¿qué estado va a seguir quedando? Fíjense una cosa muy importante, cuidar es el verbo feminista, es el verbo de la economía feminista. ¿Por qué? Y porque las mujeres fueron relegadas, una manera de decir, desvalorizadas en los trabajos de cuidar durante siglos. Las curanderas que curaban y cuidaban fueron quemadas masivamente en el siglo XV, porque eso fue una cosa que las mujeres siempre tuvieron como conocimiento y siempre fue o desvalorizada o directamente reprimida. Entonces, ojo que
estar desarrollando un estado de cuidado, una sociedad de cuidado, nos lleva a un tipo de sociedad y de economía diferente de la del estado de bienestar que tenemos en nuestro imaginario como un estado mejor que el que tenemos actualmente. Así que yo creo que hay que dar vueltas sobre esto, es decir, el concepto fundamental de esto que estamos viviendo hoy, y lo vamos a vivir todavía durante muchos meses, quizás años, es cuidar, salvar. ¿Y dónde está el piloto? Me hizo gracia, porque estaba pensando qué pregunta hacer sobre el tema de la gobernabilidad y de la gobernanza y del liderazgo mundial, y dije, claro, esto parece la película donde está el piloto, que era un caos, nadie conducía, era todo un desastre. Bueno, ¿qué está pasando con el liderazgo, con los liderazgos en esta pandemia? El centro, que lo primero que tenemos que ver es a Estados Unidos y al presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el orden mundial actual es el orden que puso a Estados Unidos cuando ganó la Guerra Fría. Gana la Guerra Fría en 1990 y establece la globalización de acuerdo a las reglas de la economía norteamericana, que es lo que llamamos neoliberalismo. Por lo tanto, a quien hay que mirar es al que puso y al que viene gobernando el mundo desde el momento en que ganó la guerra. Bien, Estados Unidos. Un desastre. No solo está ausente en el liderazgo, completamente ausente en el liderazgo global, sino que el propio manejo de la pandemia en Estados Unidos es increíblemente desastroso. Nueva York es la capital del mundo y hemos visto cómo Nueva York colapsó completamente. Si Nueva York colapsa, que tiene 10 veces o 20 veces más recursos que nosotros, y que además tiene un Estado que tiene la maquinita de hacer dólares, y por lo tanto puede comprar todos los respiradores que quiera, todos los barbijos que quiera, puede pagar todo lo que quiera ilimitadamente, porque el dólar se puede emitir ilimitadamente, y son los únicos que tienen el permiso para emitir dólares. Si eso pasó en Estados Unidos, imagínense Buenos Aires. Si eso pasó en Nueva York, imagínense Buenos Aires. No sería como Nueva York. Sería una mezcla de Nueva York y Guayaquil. Sería 10 millones de personas, pero con los cadáveres en las casas, pudriéndose, quemándose en las calles, con saqueos. Imagínense lo que sería. Entonces, Estados Unidos, obviamente, esto lo va a pagar. Lo va a pagar porque quien está ausente en una crisis, imagínense que Estados Unidos no hubiera estado en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, y después no hubiera estado. El que no está, después le va a costar mucho estar. El segundo gran actor que hay que mirar, el segundo gran piloto que hay que mirar es el G20. El G20 fue creado en la crisis del 2008. El G20 como cumbre presidencial. Fue creado en la crisis del 2008 para resolver el tema de la crisis. En los 2 primeros años, el G20 reemplazó al G7. Fue un avance, porque el G7 era solamente los países europeos occidentales, y el G20 abre el camino a la India, Sudáfrica, Argentina, Brasil, México, a distintos países del mundo, y es más representativo, es más democrático, digamos, pero así todo el G20 representa solo el 60% de la población mundial. De todos modos, fue un avance el G20, y en los 2 primeros años funcionó bastante bien y hizo algunos cambios importantes y sobre todo algunos proyectos de cambio muy importantes hacia formas menos financiarizadas, más solidarias de economía mundial. Bueno, igual fue frenado eso y finalmente el G20 se fue diluyendo. De hecho, la reunión del G20 que hace ahora durante la pandemia fue un fiasco. No dijeron nada, dijeron sí, hay que hacer todo lo posible, nada. Es decir, por un lado muestra este vaciamiento del liderazgo que tiene el mundo, y por el otro lado muestra que el G20 seguramente sería insuficiente hoy para que tome las riendas de un mundo que tiene que establecer nuevas reglas. El otro gran actor mundial son las Naciones Unidas, peor que el G20, porque ni siquiera se reunieron durante un mes. Se reunieron la semana pasada, no dijeron nada, y las Naciones Unidas tienen una gran responsabilidad, porque
probablemente, si hoy tenemos que ir hacia un nuevo orden económico mundial o nuevo orden social mundial, el ámbito más adecuado es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que el hecho de que haya estado tan quieta y tan callada y tan pasiva ante esta crisis es muy preocupante. Otros tres actores internacionales importantes que hay acá son la Organización Mundial de la Salud, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y el Fondo Monetario Internacional. La Organización Mundial de la Salud no fue un fiasco, tiene un rol importante, ha tenido un rol importante, pero se han visto muchas deficiencias. Quizás la mayor de todas las deficiencias sea los pocos recursos que tiene, que se ha visto acá. Es decir, es una organización sin recursos, difícilmente pueda hacerse cargo de las cosas que tiene que hacerse cargo. Pero estuvo presente, está presente. Ha sido muy criticada por Estados Unidos, porque efectivamente tiene razón Estados Unidos, no tiene razón en criticarla, pero sí tiene razón en preocuparse, porque efectivamente China en los últimos 10 años le ha dado importancia a los organismos internacionales y tiene más preponderancia. Y eso preocupa a Estados Unidos en términos geopolíticos, más que en términos de manejo de la salud. Pero bueno, eso tampoco es del todo bueno, porque si Estados Unidos, si una organización no puede contener a los actores reales, también se paraliza. Pero ha jugado un rol que yo creo que es más bien positivo que negativo. La Organización Internacional del Trabajo está dirigida por Guy Ryder. Guy Ryder fue un sindicalista muy importante, es el fundador de la actual Confederación Sindical Internacional, y la verdad que está jugando bien, porque está preparando el escenario para que los actores laborales y empresariales, pero sobre todo los sindicales, él como sindicalista, estén presentes en el debate mundial sobre las nuevas reglas. Me gusta lo que está haciendo Guy Ryder, es bueno lo que está haciendo, no es un organismo central, la OIT, pero el diálogo entre empresas y sindicatos, pucha, es el corazón de la economía. Y finalmente el Fondo Monetario Internacional, que ha sorprendido mucho, porque está, diría yo, bastante más a la izquierda de lo que todo el mundo hubiera pensado que iba a estar. El Fondo Monetario Internacional ya venía con una corriente reformista desde la época de Strauss-Kahn. Strauss-Kahn fue un director del Fondo Monetario que estuvo allá por el año 2006, 2005, y que quiso eliminar el dólar como moneda mundial y poner una moneda que fuera neutral, que no perteneciera a ningún país. Bueno, todo el mundo piensa que fue muy audaz y que entonces los intereses mundiales se movieron, le descubrieron una violación en un hotel que después fue desmentida, pero dejó de ser el director del Fondo Monetario Internacional y nunca más se volvió a hablar de dejar que el dólar fuera moneda internacional. Y vino Christine Lagarde con una postura ultra tradicional del Fondo Monetario, bien de derecha, bien neoliberal. Pero Christine Lagarde le fue muy mal con Argentina, y la echaron. De hecho, la echaron. Ahora tiene otro trabajo en el Banco Europeo, pero todo el mundo piensa que la echaron por el desastre que hizo en la Argentina con el préstamo que le dio Macri. Y vino Kristalina Georgieva, una rumana que probablemente está dando señales, tanto en el blog del Fondo Monetario, como los diálogos con los sindicatos, como en algunas cosas que está diciendo, está dando señales de que quizás esté retomando el camino reformista de Strauss-Kahn y que quizás esta pandemia puede impulsar esos cambios. Cuando ahora se hicieron, hace 2 semanas, las famosas reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, que es el lugar central donde se toman las decisiones económicas del mundo. Es decir, que el poder mundial está ahí. Y el Fondo Monetario estuvo a punto de sacar la recomendación de que no se pague la deuda externa para ningún país. Y lo bloqueó Estados Unidos y finalmente lo único que sacó es una cosa tibia de que no paguen la deuda hasta diciembre solo los países más pobres. Pero lo que quiero decir es que atenti que ahí en el seno del Fondo Monetario Internacional hay fuertes presiones
en distintas direcciones sobre cómo podría venir el liderazgo mundial en las próximas semanas o próximos meses. Dos cositas más. América Latina está deshecha en términos de liderazgo. El Mercosur está casi vaciado. La UNASUR no existe más. La CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos, está vaciada. Y la OEA no está vaciada, pero está desaparecida en acción. Esto nos hace mucho mal a los latinoamericanos, porque ninguno de nuestros países tiene el tamaño suficiente como para ser actores del mundo por sí mismos. Si no actuamos regionalmente, no actuamos, no estamos, no nos reciben en la mesa de negociación. Esto es malo. Por otro lado, África. África es el único país que ante la pandemia estableció un sistema de cooperación internacional multilateral. Muy interesante, hay que ver qué va a pasar en la pandemia, si le fue bien o le fue mal, pero realmente es como para ponerle una lucecita de observación a lo que está pasando en África. Ahí tenemos América Latina y África. Bien, en materia de liderazgo sí hay una novedad interesante, que es lo que se está diciendo del liderazgo femenino durante la pandemia. Esto no lo digo yo, ese cuadro que ustedes ven ahí no lo hice yo, está en todos los diarios del mundo, está llamando mucho la atención la gran cantidad de líderes mujeres que están teniendo una posición muy humanista y muy de cuidado y muy diferente de la tradicional posición masculina de la guerra, de que la economía es más importante que la salud y todo eso. Así que acá puede haber, es obvio que esto está, primero este es un hecho único en la historia mundial. Nunca hasta ahora había habido un liderazgo global femenino. Siempre fue masculino, siempre fue masculino. En segundo lugar, está claro que esto está relacionado con la ola feminista. Las olas feministas han sido varias, pero la última ola feminista ha sido particularmente impactante e influyente. Está clarísimo que eso está relacionado con esta ola de presidentas y primeras ministras a lo largo del mundo. Y está llevando adelante una idea de organización económica y estatal y social que es, como hablábamos antes, basada en la idea de cuidado no productivista. Y esto quizás preocupe más a las élites que cualquier otra cosa. Quizás esto sea lo que está moviendo esta oposición de grupos minoritarios, pero muy influyentes económicamente, contra las medidas de cuidado que se están tomando. Lo que está claro es que esto sí va a quedar. Esto venía de antes y lo que ha pasado en la pandemia es que los liderazgos femeninos han resultado fortalecidos, a diferencia de muchos de los liderazgos masculinos que han terminado, sobre todo esos bélicos y enloquecidos. Algunos parecen psicópatas. Sexta pregunta. ¿Y cómo queda el tablero mundial? Bueno, ustedes saben, el estado actual del mundo uno lo tiene que pensar desde el fin de la Guerra Fría. Cuando termina la Guerra Fría, emerge Estados Unidos como única potencia mundial, una superpotencia con todo el control del mundo, que ocupa el mundo entero y establece las reglas económicas y sociales para todo el mundo. Eso comenzó a cambiar aproximadamente en el año 2000. Hasta el año 2000, China era solo el 5% de Estados Unidos. Era muy chiquitita China. Tenía muy poco peso en el mundo. Siempre tuvo peso China porque es grandísima, pero comparada con Estados Unidos era muy chiquitita. Era el 5%. A partir del año 2000, China empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, y pasó del 5 al 10, al 15, al 20, al 40, al 50, al 80, al 100, y en 2015 China alcanzó a Estados Unidos como potencia económica. Desde el 2015 China tiene más poderío económico que Estados Unidos. Es una forma de contar, lo cuenta el Fondo Monetario, hay distintas formas de medir la potencia económica, pero lo importante es que esto no lo digo yo, esto lo anunció el Fondo Monetario en el 2015, y esto cambió el mapa mundial. Hoy en el mapa mundial ya no hay un mapa de una sola potencia, hay un mapa multipolar, se llama así,
multipolar, múltiples polos, Estados Unidos, Europa, Rusia, China. Europa emergió momentáneamente en la primera década y media del siglo XXI como un cierto polo de poder alrededor del Mercosur y de la UNASUR, con Brasil integrando los BRICS, pero eso se ha desinflado fuertemente con los cambios de gobierno que hubo en los últimos 5 años. Así que nosotros estamos mal. ¿Qué está pasando? ¿Qué está causando? ¿Qué efecto está produciendo la pandemia y la cuarentena en el mundo? Esto que digo yo, no lo digo yo. Esto lo dice una revista. Esto que dice acá, FP, es Foreign Policy. Es una revista, esta que está acá a la izquierda, a la derecha. Fíjense qué dice, a ver qué dice, es el fin de la globalización, se pregunta, ¿no? Esto es una revista conservadora norteamericana, muy famosa, muy influyente, que dice 2 cosas. Primero, Estados Unidos perdió el liderazgo global. Lo mismo dice Kissinger en un artículo que publicó la semana pasada. Es decir, según el Foreign Policy, Estados Unidos se está perjudicando en el tablero mundial. Y por el otro lado, también lo dice en Foreign Policy, China se afianza y aparece como gran líder mundial en esto. Lo dice Foreign Policy, no lo den por hecho, no son respuestas, pero no es cualquiera que lo está diciendo. Lo cierto es que Estados Unidos muy mal hacia adentro, sanitaria, social, política y económicamente, mal. Lo lógico es que no se fortalezca. Europa está al borde de la disolución. Se habla una y otra vez de una especie de ultra Brexit, en donde todos se vayan, porque Europa se dividió en 2, los países del norte contra los países del sur. Los países del norte dicen que no tienen que poner un solo peso para compensar el desastre que sufrieron Italia, España. Así que hay una lucha fenomenal ahí y varios países están amenazando que si Europa no responde en forma solidaria, se van de Europa. Así que Europa, un desastre. China, aparentemente, el gobierno del Partido Comunista se fortaleció y Xi Jinping se consolidó. Todo da a entender eso y, por lo tanto, mejora su posición en el tablero. Esa posición en el tablero de China, a su vez, mejora los BRICS, que es uno de los polos de poder no occidentales. Y América Latina, como les decía, muy debilitada. A esto hay que sumarle, ¿se viene una crisis del dólar como moneda mundial? Puede venir, porque la crisis del petróleo, el dólar se apoya en el petróleo. Y si hay una crisis de petróleo, puede haber una crisis del dólar y pasar a otro tipo de moneda. Pensemos que sea con respaldo oro o con una criptomoneda mundial o con un paquete de monedas o con los derechos especiales de giro del Fondo Monetario. Hay distintas opciones, pero podríamos estar entrando en una etapa de post-dólar. Si entramos en una etapa de post-dólar, piensen que Estados Unidos, lo que produce Estados Unidos es dólares, porque Estados Unidos tiene la fábrica de dólares. Así que si se cerrara la fábrica de dólares de Estados Unidos, a Estados Unidos le costaría muchísimo recuperar un liderazgo global. Hace 2 meses se reunió en Europa una conferencia, que es una importantísima conferencia, que se llama Conferencia de Seguridad, Conferencia de Seguridad Mundial, algo así se llama, que el lema fue una palabra, un neologismo que se llama Westlessness. Es una palabra rarísima en inglés y no tiene una traducción en español, pero uno la podría traducir como desoccidentalización, algo así sería la palabra. Eso lo dijo el principal foro de pensamiento occidental en materia de seguridad. Así que puede estar pasando esto. Los otros actores que actúan en el mundo y a los que tienen que tener en cuenta, Argentina actúa en el mundo a través de América Latina, pero para actuar en el mundo a través de América Latina, Argentina necesita que esté Brasil. Argentina sola en el mundo no pesa lo suficiente. Necesita que esté Brasil y Brasil no está. Brasil es un desastre. Por lo tanto, otros actores globales que debiéramos tener presentes son el sindicalismo global,
que sí está presente y está bien, y nosotros tenemos una gran influencia en el sindicalismo global porque el sindicalismo argentino es importante, y el Vaticano, con Francisco, ha llevado a la religión cristiana, ha llevado un líder latinoamericano basado en la teología de la liberación, que también se sienta en la mesa del tablero mundial a tomar decisiones. Séptima pregunta, ya estamos terminando. Se habla mucho, no sé si vieron, de nueva normalidad. Hoy justo lo hablaba con Ricardo, justo me usó eso y es gracioso porque viste que la nueva normalidad, bueno, nueva normalidad es lo mismo que nuevo orden mundial, es lo mismo, porque norma es ley, la norma es la ley. Nueva normalidad, estamos hablando de un nuevo conjunto de normas que regirá el mundo y por lo tanto es nuevo orden mundial, es un sinónimo. Lo que están usando es esta palabrita, fíjense que hay una entrada en Wikipedia que se llama nueva normalidad, porque esta palabra se inventó en la crisis del 2008, nada más y nada menos. En inglés la usan un diario como The Guardian, está por todos lados, lo traigo para que vean. The New Normal en inglés. La nueva normalidad, dice Infobae, viene con el rol del Estado, autos, el cambio tecnológico, y hasta el propio presidente argentino usó la nueva normalidad el otro día en una de sus charlas. Repito lo que dijimos antes, muchos diarios están hablando de un nuevo orden mundial. Bien, y la tapa del Foreign Policy que dice terminó la globalización. Hay como un consenso general en que, por supuesto, la pandemia no puede terminar como si todo el mundo volviendo como si nada hubiera pasado. Acá va a haber algún congreso internacional o más de un congreso internacional, acá va a haber grandes cambios mundiales. ¿Cómo hay que ver desde el punto de vista del orden internacional, cómo hay que ver el tema de la pandemia? La pandemia no es solo un hecho biológico, la pandemia es una falla sistémica de la globalización neoliberal. Es decir, no hay que verlo solamente como un virus que nos contagió, hay que verlo también como un virus que nos contagió. Pero no hay que verlo solamente así, hay que verlo así. ¿Y qué permitió que este virus nos contagiara? Entonces, por ejemplo, el otro día me decía un periodista, me decía, ¿vos sabés que en un tercio de la humanidad no tiene agua? Si un tercio de la humanidad no tiene agua, ¿cómo pensábamos que íbamos a combatir el virus? Si ni siquiera se pueden lavar las manos, y estamos hablando de barbijos, y hay 1 de cada 3 habitantes del mundo no tiene agua. Es decir, lo que hizo la globalización construida por Estados Unidos en 1990, a partir de 1990, fue globalizó el mundo, nos juntó a todos, pero nos juntó de una forma completamente desequilibrada, desigual y asimétrica. Eso lo que genera es una arquitectura inestable, endeble, que cualquier cosa la desequilibra. Imagínense, construyan ustedes una arquitectura que sea desigual y asimétrica y saben que la tocan y se cae. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es una falla, una falla sistémica. La pandemia es una falla sistémica. ¿Qué va a pasar con la próxima pandemia? Nadie lo responde eso porque da pánico. Terminamos esta, nos vacunamos todos a fin del año que viene. Otra vez podemos ir a trabajar y 6 meses después viene un nuevo virus y contagia a la humanidad de vuelta. Y así vamos a estar cada 2, 3 o 4 años. No queda nada del mundo, no queda nada de la humanidad. Entonces, acá hay un tema claramente sistémico, que hay que reelaborar toda la organización del mundo. Obviamente no se puede volver para atrás, no hay forma de volver a los 50, porque el mundo está, como esto que estamos haciendo ahora, por satélite, que yo me estoy comunicando con ustedes, esto es indestructible. ¿Cómo lo vamos a destruir? No vamos a volver a los viejos teléfonos de Entel. No hay manera de eso. Hacer la conferencia esta que estamos haciendo por teléfonos de Entel. Imposible, Entel o cualquier empresa del mundo. Entonces, claramente acá hay que reelaborar la organización mundial y el rol de los países también, que al fin y al cabo son los países, las naciones-estado tan obsoletas, las que terminaron resolviendo el tema de la pandemia. Fíjense que está en crisis todos los conceptos neoliberales. El libre mercado, ¿dónde está el mercado? ¿A dónde está el famoso mercado tan eficiente? Es ultra ineficiente, abusivo,
especulativo. Si fuera por el mercado, si hubiéramos quedado librados al mercado y el Estado no hubiera estado, o hubiera estado en una proporción ínfima, esto hubiera sido 100 veces peor. Donde no hay Estado, peor todavía. ¿Dónde está la libre empresa? ¿Dónde está el libre comercio? ¿Dónde está el Estado mínimo? La privatización de la salud, la reducción del gasto público, la reducción de los costos de las empresas, las cadenas globales, todas las cadenas. Hoy nosotros todo lo que producimos, este celular que lo tengo acá en la mano, está producido con piezas que se hacen en 20, 30 países. ¿Cómo eligieron esos países? Por el costo más barato. Cada pieza en el costo más barato. Hoy no las pueden hacer porque no pueden garantizar la cadena de suministro, porque nadie pensó, mejor dicho, sí pensaron. Hay un artículo que salió en la revista de Harvard hace un mes sobre las cadenas de valor en la pandemia, que sabían desde hace 2 décadas que tenían que hacer planes de contingencia para hechos como este, y solo el 5% de las empresas mundiales hicieron planes de contingencia. ¿Por qué? Por problema de costos, para no sumar costos. Y hoy tenés un desastre en el suministro mundial porque hasta cualquier medicamento, hasta los barbijos, venían de distintas partes del mundo. Así que hay toda una revalorización de lo que son las cadenas globales de valor. No es la forma más eficiente de hacerlo, el costo más bajo. Preparémonos porque se van a rehacer todas las cadenas globales de valor. Entonces, entran nuevamente en el temario mundial temas que habían sido dejados de lado. Trabajo, igualdad, Estado, salud, impuestos, ¿no? Impuestos. ¿Quién paga los impuestos? Ahora, antes de terminar esta idea del nuevo orden mundial, para que haya un nuevo orden mundial, tiene que haber paz y consenso. Un orden es un orden acordado. Es cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se juntan y hacen en Yalta y establecen un nuevo orden mundial. Termina la Primera Guerra Mundial, se juntan en Versalles. Bien, pero lo que está apareciendo es que Estados Unidos y gran parte de Occidente está considerando que esta pandemia fue un acto de guerra biológica iniciado por China. Y si esta visión predomina, entonces lo que estamos viviendo es el comienzo de una guerra mundial, porque fue un acto de guerra, un ataque de China contra Occidente, y entonces esto no llevaría a un nuevo orden mundial, esto llevaría a una guerra mundial, una guerra fría o una guerra, vaya a saber peleada en qué términos, que es lo que viene diciendo el Papa Francisco desde hace rato. Así que para que haya un nuevo orden mundial tiene que haber consenso, y eso no está claro que vaya a haber un consenso sobre este tema. Quiero terminar este punto leyéndoles lo que dijo el Financial Times en su editorial del 3 de abril pasado, en este artículo que ya les cité, que dice el virus deja al descubierto la fragilidad del contrato social. Miren lo que dice que saco esta ventanita. ¿Cómo saco esta? Miren lo que dice el editorial del Financial Times. El Financial Times es la derecha de la derecha, son los fondos buitres. Miren lo que dicen los fondos buitres. Será necesario poner sobre la mesa reformas radicales que inviertan la dirección política predominante de las últimas 4 décadas. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. Deben ver los servicios públicos como inversiones en lugar de gastos y buscar formas de hacer que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución volverá a estar en la agenda. Los privilegios de los ricos estarán en cuestión. Políticas que hasta hace poco eran consideradas excéntricas, como el ingreso básico y los impuestos a la riqueza, tendrán que estar en el combo. Miren lo que dice el Financial Times. Parece el Partido Obrero. Si el Financial Times es el Partido Obrero, imagínense dónde queda el Partido Obrero. Última pregunta. Y bueno, ¿y con las relaciones de trabajo qué va a pasar? Ya lo estamos viendo. Yo creo que acá lo primero que todo, me decía el otro día un compañero del Ministerio de Trabajo, nos decía, la prioridad tiene que ser preservar las relaciones de trabajo. Y es verdad, parece tonto decirlo, parece hasta elemental, pero el tema es que si se rompe la relación de trabajo, después reconstruirla, no es lo mismo despedir a una persona que tenerla suspendida. Si yo estoy suspendido, cuando termina la suspensión, vuelvo a mi oficina, vuelvo a mi escritorio, vuelvo
a mi taller. Ahora, si yo estoy despedido, estamos hablando de 10 millones de personas, de 30 millones de personas en Estados Unidos o de 1.000 millones de personas en el mundo. Si 1.000 millones de personas tienen que salir a buscar trabajo de nuevo, esto es un desastre. Es decir, todo lo que se pueda preservar las relaciones de trabajo hay que preservarlas. El objetivo es que no se rompan las relaciones de trabajo. Todo lo demás es menos importante. Que no se rompan las relaciones de trabajo. Después, cómo vive la gente, ya lo vamos a ir resolviendo. Todo el mundo tiene que recibir el dinero suficiente para mantenerse vivo, para comer, para pagar la luz, el gas, lo mismo que pagaba en febrero. Segundo tema, diálogo social más necesario que nunca, en cada empresa, en cada ciudad, en cada país, a nivel mundial. Acá hay que restablecer reglas que permitan que los empleos sigan en su lugar y que los trabajadores vuelvan a trabajar todo con el menor daño posible. En ese sentido, yo personalmente acepto que hay muchas opiniones sobre el tema y me he encontrado con discusiones fuertes con compañeros y compañeras, pero en mi opinión, el acuerdo de la CGT, la UIA y Alberto Fernández es correcto. Es decir, está bien hacer una suspensión y mantener un ingreso no remunerativo de los trabajadores suspendidos que no están trabajando por el 75% como piso, ¿no es cierto? Si se puede hacer 80, 83, como hizo la UOM, mejor todavía, si la empresa tiene. Pero me parece correcto, ¿por qué? Porque muchísima gente no tiene la necesidad, no estamos, a ver, me parece correcto en tanto y en cuanto el salario que ganaba ese trabajador o esa trabajadora no esté sobre el límite de subsistencia. Si el 75% lo hace caerse del límite de subsistencia, eso está mal. Ese trabajador tiene que tener el límite de subsistencia. Ahora, por encima del límite de subsistencia, los trabajadores y las trabajadoras no necesitamos ese plus. Yo no tengo en qué gastar. Si yo tengo 10.000, 20.000, 30.000 o 100.000 pesos más de los que necesito para vivir, no tengo en qué gastarlos. En cambio, mi vecino de enfrente, que es taxista, lo necesita hoy, no la semana que viene, hoy, porque tiene que comer hoy. Así que mi plata le viene bien a él y a mí no me sirve para nada, está en un cajón. Opinión personal, pero quiero decirla. Lo mismo que me parece bien los pagos escalonados en tanto y en cuanto sean dentro del mes. Es decir, si pagás una parte el 1, otra parte el 10 y otra parte el 15 o el 20, está bien, porque yo necesito dinero para ir subsistiendo a lo largo del mes, no necesito todo el primer día del mes. Me parece bien. Y los subsidios, por supuesto, esto lo sabíamos ya de la crisis del 2001. La salud laboral, estamos claros que se va a transformar. Hoy hablábamos con Ricardo del Congreso de Prevención de Riesgo de Trabajo que organiza siempre Cristina Tala todos los años. ¿Te imaginas lo que va a ser este año? Si es que se hace o se hace virtualmente, el tema excluyente va a ser la salud laboral en la pospandemia o durante la pandemia. Hay que hacer protocolos por empresa, protocolos por sector. Vamos a crear los comités de higiene y seguridad en el trabajo, estos comités sobre los que venimos luchando hace tanto tiempo y que en Argentina el sector empresarial no quiere. Los comités de higiene y seguridad en el trabajo son ley en Chile, son ley en Brasil y acá no los quieren poner. En algún convenio colectivo están, ¿no? Quizás sea el momento de ponerlos, porque ¿cómo vamos a hacer para garantizar semejantes cuidados cotidianos de salud si no tenemos comités paritarios por empresa? La valorización de los trabajos de cuidado, por fin, acá claramente emerge en las relaciones de trabajo una valorización de los trabajos de cuidado, remunerados y no remunerados, lo que se viene trabajando de hace tanto tiempo. Por lo tanto, viene una visión fuerte de la economía por parte del feminismo reforzada en esta crisis. Las cadenas de valor, ya les dije, van a ser todas reformuladas, porque ahora empieza a estar, ya no rige más el precio más bajo, ahora rige principios como soberanía alimentaria, seguridad nacional. Fíjense lo que se está discutiendo a nivel del mundo, que las empresas no pueden ser propiedad extranjera, les juro. Están los europeos y los norteamericanos preocupadísimos de que los chinos compren sus empresas.
No se dan cuenta entonces lo que pasó en el mundo con las empresas europeas y norteamericanas comprando empresas en todas partes. Todo eso va a ser reformulado. El ingreso ciudadano acá ingresó principalmente con los planes de jefas y jefes y después la asignación universal por hijo. Esto nuevamente está en el terreno y seguramente se va a ampliar. Y acá hay que tener otra forma del ingreso ciudadano, que son los salarios indirectos a través de los servicios públicos gratuitos o subsidiados. Por ejemplo, educación gratuita, nosotros lo sabemos a la perfección. Si el Estado subsidia la educación primaria, secundaria y universitaria, la gente no lo tiene que pagar, es como un aumento de sueldo. La salud gratuita, la energía subsidiada, el transporte subsidiado, otra vez vuelve esto al tablero. El home office, no sé por qué se llama home office, en mi época se llamaba trabajo a domicilio. Ok, bueno, ya han visto, yo trabajo todos los días, yo soy auditor de la Ciudad de Buenos Aires, abogado auditor de la Ciudad de Buenos Aires, todos los días hago auditoría, sigo trabajando. Ahora, eso tiene muchos problemas que tienen que ser resueltos en los convenios colectivos de trabajo. La economista del Instituto del Mundo del Trabajo, Sofía Escacerra, publicó ayer o antes de ayer un artículo muy interesante que se llamaba El derecho a desconectarse, de cómo hoy, sobre todo en Alemania, los sindicatos alemanes están discutiendo los convenios colectivos, todo el tema del trabajo virtual, sobre la base del derecho a desconectarse. Es decir, no es hoy la jornada de 8 horas en el trabajo virtual. En el trabajo virtual lo que vos tenés que garantizar es el derecho a desconectarte, que no tengan la posibilidad de acceder. En algunos, que tu empleador no tenga la posibilidad de estar todo el tiempo conectado con vos y diciéndote cosas. En los convenios colectivos alemanes hay que pagar por los mensajes. El patrón paga por los mensajes que les manda al trabajador. Es decir, vos que le mandás mensajes, perfecto, pero tenés que pagar 100 euros. Va a haber jornadas de trabajo múltiples, no sé si ya vieron. Como hay que evitar las horas pico y hay que evitar que todo el mundo viaje a la misma hora, vamos a tener distintos tipos de jornadas. Así que yo voy a entrar a las 8, un compañero mío va a entrar a las 10, una compañera mía va a entrar a las 2 de la tarde, y todo eso trae también serios inconvenientes de coordinación con los trabajos que uno hace en la familia, con los trabajos que uno hace educándose. Así que eso va a traer otros problemas que va a haber que resolver también. Yo pienso que hay que reformular los conceptos de trabajo decente y de Objetivo de Desarrollo 2030. ¿Por qué? Porque estos fueron trabajos muy defensivos en plena época neoliberal y que ahora con estos nuevos conceptos hay que reformularlos a la luz de esos conceptos para que sean más poderosos y más potentes y menos formales. Hay que retomar la Comisión Stiglitz. La Comisión Stiglitz fue una comisión que se inspiró o que fue impulsada desde el G20, la impulsa Francia, pero con el impulso del G20 en sus primeros años del G20, en donde se sostiene que hay que dejar de lado la medición por PBI, por crecimiento, porque hay que tener en cuenta otros elementos que son más importantes que el crecimiento para la vida de la gente, como la salud, la educación, el bienestar, el cuidado, y ir hacia una economía de desarrollo. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Para los sindicatos, enorme desafío, porque se tienen que meter de pies y manos a resolver estos problemas y por lo tanto no se pueden quedar. Convenio colectivo y presencia en los lugares de trabajo. Finalmente, hay algunos sectores que van a ser muy dañados. La mayoría de los sectores no fueron dañados, porque esto no es una guerra, no están las fábricas destruidas. Mi escritorio, en mi lugar de trabajo, sigue estando en el mismo lugar, la computadora sigue estando en el mismo lugar, no están rotas, no están dañadas. Lo único que tienen que hacer es abrir la puerta y yo vuelvo a trabajar. Pero algunos sectores sí es como si lo hubieran bombardeado, literalmente. No van a ser abiertos, es como si no estuvieran más. Piensen en los cines, en los edificios, piensen en los estadios, piensen en el teatro, en los teatros, en el turismo, en los hoteles, en la gastronomía. Esos lugares, algunos más, otros menos, es como si hubieran sido bombardeados. Ahí hay que resolver problemas laborales de bombardeo, ¿no es cierto? Mi puesto de trabajo no está más, se rompió. ¿Qué hacemos? ¿Cómo somos solidarios con esos sectores? ¿Cómo se reconvierten? ¿Cómo pasan a otros sectores? Porque hay que salvar a esos trabajadores, también hay que salvarlos no por 2 meses, por 10 años.
Y finalmente, en el trabajo educativo, que tanto bueno, hemos visto que llegaron las clases virtuales. Ya había clases virtuales, pero algunos pequeños, algunos compañeros o compañeras tenían noción de eso, y ahora todos los escuchamos con atención. ¿Y cómo hiciste con esto? Nosotros en el instituto lo tenemos a Marita, que sabe muchísimo de clases, y todas las escuchamos porque nunca nos habíamos dado cuenta lo importante que era. Bueno, vinieron para quedarse. Así que para cerrar, perdonen la extensión, a ver si me extendí demasiado, bueno, no tengo reloj por acá. Para cerrar, la pandemia y la respuesta a la pandemia, que fue la cuarentena global, es un hecho sin precedentes, sin precedentes. Tengamos en cuenta esto. Demasiado grande para darnos cuenta de lo grande que es, y por lo tanto va a tener consecuencias. Es como cuando en la escuela teníamos que estudiar antecedentes y consecuencias. Bien, cuando llegue el libro de historia y diga pandemia del 2020, consecuencias, y va a haber grandes consecuencias. Las ciencias sociales y las relaciones y de las relaciones de trabajo en particular tenemos el desafío de estudiar este proceso, de aportar claridad, porque hoy se necesita más que nunca entender lo que está pasando para la población, para las organizaciones políticas, para las sociales, para los sindicatos, para las empresas. Tenemos que estudiar, tenemos que estudiar. Tenemos que hacerlo ahora. Es decir, no podemos esperar que podamos salir todos de nuestras casas. Esto que está haciendo el CELET me encanta, porque esto muestra que no nos estamos quedando quietos y estamos dando la respuesta que tenemos que dar desde la Universidad de Buenos Aires y desde la universidad pública. Para las organizaciones sociales, para nosotros como actores sociales, hay que estar en las mesas de cambio, en las mesas donde se van a resolver las nuevas reglas, en la mesa nacional, en la mesa regional y en la mesa mundial. Son mesas informales muchas veces, son mesas que están en cuartitos ocultos, hay que ir ahí, tenemos que estar presentes ahí, hay que estar presentes como universidad, hay que estar presentes como científicos sociales, hay que estar presentes como país, como Mercosur, como CELAC, como movimiento sindical, desde el Vaticano. Hay que estar presente que nunca se haga una reunión de esa donde se toman decisiones sin que los nuestros estén presentes ahí y lleven nuestros valores. Y finalmente, algo que a mí me gusta decir mucho, que es, las cosas no suceden, no es como dice Macri, pasaron cosas. No, las cosas no suceden si no las hacemos suceder. Así que muchísimas gracias, y muchísimas gracias al CELET y a Ricardo. Si les parece, María, por favor, hace un raconto de las preguntas para Pepe y un aplauso virtual, Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. María, preguntas para Pepe, por favor. No tenés micrófono, María. Dice Juan José de Tealdi, es indiscutible lo que plantea sobre la reducción del salario, aunque si lo contrapones con despido, obvio que es mejor el tema, es que en diciembre se anuló la ley de actualización de jubilaciones, ya hay convenios de reducción de salario, pero el impuesto a riqueza todavía no tiene ni siquiera un proyecto desde el oficialismo. ¿No ves velocidad en estas decisiones? El Tatu Tealdi, gran compañero de hace muchos años. No, sí lo respeto, pero yo creo, Tatu, yo lo que creo es, hoy el movimiento obrero tiene que tener una actitud de combate, te diría yo. Es un combate en paz, es un combate sin matar gente, pero de combate. Nosotros no podemos permitir, a mí, en última instancia, si le podemos sacar a los ricos todos esos salvavidas que les sobran, bienvenido sea. Es muy importante sacárselos. Pero también tenemos que sacarnos nuestros propios salvavidas. Si a vos te está sobrando un salvavidas, es nuestra obligación como trabajadores y trabajadoras que ganan un poquito más, ser solidarios para que ningún compañero nuestro se ahogue. A esto me refiero yo
con el tema del 75%. El 75% no es para los trabajadores que ganan 20.000, no debiera ser, pero sí para los trabajadores que ganan 100.000, porque nosotros tenemos que salvar los puestos de trabajo. Pero bueno, en mi opinión, Tatu, es muy debatible, ya lo sé, ya me he peleado con varios amigos y compañeras, pero así que respeto todas las visiones. Pero me gusta lo que hizo la CGT. Apoyo a la CGT en esto. Y apoyo a Alberto en esto. Leo la reflexión de Ignacio Loncieme, dice: muy importante el debate sobre el teletrabajo, el derecho a la desconexión debe ser específico, si no se van a desaprovechar las grandes ventajas que ofrece la tecnología. Sí, claro, por eso, ahí hay un gran, gracias Ignacio por el aporte, hay un gran trabajo para los sindicatos, va a haber que trabajar mucho y entender mucho de qué se trata, ¿no? Juan dice: hablaste que el BRICS se consolidó, pero decís que Brasil no existe. Sí, digo eso. Brasil no es el más importante de los BRICS. Los BRICS son China, India, piensen que entre los dos son la mitad de la humanidad, Rusia, muy importante, Sudáfrica, que está en problemas, pero Brasil hoy no existe como actor social, no es que no existe como país o como población, no existe como actor social porque han destruido el liderazgo político de ese país, pusieron a un tarado mental al comando y por lo tanto no podemos contar con Brasil. A eso me refería con que no existe como actor internacional. Ok, Mariana Lescafé te dice: desde tu punto de vista, ¿qué debemos hacer para regular las clases virtuales? Las clases, hoy tenemos mucho debate sobre eso. Y es un trabajo colectivo. A mí me parece, primero hay que pensar si la clase virtual, una cosa es la clase virtual en plena cuarentena, donde nadie se puede ver, y otra cosa es la clase virtual en donde te podés ver un poco. Entonces podés combinar clases virtuales con clases presenciales. Hay un gran consenso de que si se puede hacer algo presencial, consolida lo virtual. Y yo comparto eso, es decir, puramente virtual uno pierde algo. Ahora, hoy por hoy solamente podemos hacer clases virtuales. Entonces, a mí me parece que ahí, bueno, hay que ver las experiencias de todo el mundo. La posibilidad de hacer, nosotros estamos trabajando en la cátedra nuestra con una ficha previa, en lugar de llegar yo al día de la clase virtual y dar todo de cero, hacemos una ficha previa, los estudiantes y las estudiantes leyeron esa ficha, entonces ya tienen una idea y vamos dando una vuelta sobre algo ya leído. Eso funciona y funciona también vinculado a un grupo de WhatsApp. El WhatsApp es muy bueno para generar sentido de grupo y de conexión. Creo que estamos haciendo todos experiencia y todas experiencias sobre la marcha y vamos aprendiendo. No soy yo el experto en clases virtuales. Bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Había otras preguntas, María. Había otras preguntas, María. No era una pregunta, en realidad era una reflexión. Quisiera hacer una reflexión acerca de la posibilidad de generar un nuevo estado de bienestar. Es una pregunta. Claro, Después, bueno, yo hablaba ahí, quizás habría que jugar con la idea de si, porque volver atrás nunca es una buena idea en ningún área. Uno no puede volver atrás, no se puede volver atrás. Pero uno sí puede inspirarse en experiencias del pasado. Y quizás, digo yo, no haya que ir hacia un estado de bienestar, sino haya que ir a un estado de cuidado o un estado de cuidado, porque es el cuidado de las personas y el cuidado de la tierra. Me parece que esta es la fuerza de este proceso que estamos viviendo. El cuidado pasa a ser un concepto diferente del bienestar. Y quizás, solo quizás, no lo sé, experiencia colectiva, iremos viendo. Ahí me llegó una pregunta de Lourdes Rivadeneira, que la conozco, es la presidenta de la Red de Migrantes Argentinas, que me dice qué pasa con las personas migrantes en la pandemia. Y
No lo tengo muy claro, Lourdes. Hay un tema que es lo que está pasando con mucha gente, que es el tema, y no solamente con las personas migrantes, sino que es el tema de cómo te conectás con tus seres queridos en plena pandemia. Y después está, creo yo, que lo que pasa con las personas migrantes es lo mismo que pasa con las personas que son pobres, las personas que están excluidas, las personas que están desocupadas, que es, y la pandemia le pega más fuerte a los más vulnerables. Y los más vulnerables sociales, entre los cuales están los migrantes, van a tener más problemas que los que no lo son. Por lo tanto, un estado de cuidado debiera tener un capítulo especial de cuidado a las personas migrantes, como se tiene un capítulo especial de cuidado a las personas que son mayores de 60, o a las personas que son pobres, o a las personas que están en la calle. Ahí vi que no sé en qué país a los indigentes que estaban viviendo en la calle los mandaron a hoteles 5 estrellas. Acá Juan había preguntado antes si el Vaticano influye desde las condiciones de dominación histórica en Latinoamérica, si consideras que influye en el resto del mundo, China, India, Rusia. No, no, en el Vaticano, lo que pasa con el Vaticano es que el Vaticano es una organización obviamente religiosa y que tiene un papel limitado en países que no son cristianos, sobre todo en países que cada vez son más importantes como China e India. Pero es un actor global. Lo importante del Vaticano, en mi opinión, es que es un actor global y además el cristianismo es el corazón de Europa y el corazón de Estados Unidos. Entonces, el hecho de que la religión cristiana esté siendo conducida hoy por la teología de la liberación latinoamericana, ya no más por la teología europea, sino por la tradición eclesiástica de los pobres, de la opción por los pobres latinoamericanos, bueno, nos da un paraguas a nivel internacional que me parece que es muy útil para el movimiento obrero y para las personas que tienen ideales humanistas y de organización más igualitaria. Eso es lo que yo creo que es importante del Vaticano. Ocupa una silla entre los actores globales y es uno de los pocos actores globales que hoy tenemos el acceso desde un país como Argentina o América Latina, que estamos tan mal en materia de participación en las decisiones globales. Acá Mauro te consulta sobre alguna reflexión sobre el papel de las RT y los accidentes laborales. Va a ser fundamental. Va a ser En el fundamental. Yo creo que... teletrabajo, ¿no? En el teletrabajo, perdón. El teletrabajo. Pero, qué sé yo, yo en el teletrabajo, lo primero que pienso en el teletrabajo es el tema de la fatiga virtual, ¿no? Porque los riesgos de trabajo, ¿cuál es el concepto básico del riesgo de trabajo? La fatiga, ¿no? Acá empezó todo con un libro de Palacios que fue su tesis de cuando se recibió de abogado, que se llamaba La fatiga. Efectivamente, porque el problema básico es la fatiga. Es la fatiga la que te enferma. Entonces, me parece que las ARTs o los sistemas de riesgo de trabajo, lo primero que tienen que pensar es, bueno, ¿qué te enferma del trabajo virtual? ¿Cómo te sentás? Porque ya no tengo yo más mi silla ergonómica de la oficina, no tengo la luz de la oficina, tengo los chicos que me saltan en la cabeza, como y trabajo al mismo tiempo, mi jefe me llama a las 2 de la mañana o me deja un aviso. Bueno, todo eso es fatiga. Todo eso es fatiga y condiciones de trabajo enfermas. Y me parece que lo primero que tienen que hacer, y lo van a hacer, porque además hoy nadie va a poder evitar sacar un folleto y una norma y un protocolo que diga pandemia. Acá René pregunta, en el orden mundial después de cada guerra o crisis, no surgió una humanidad mejor. ¿Cuál podría ser el camino para este desafío? Bueno, lo que pasa es que no sé qué es mejor o peor. En realidad sí surgió. En la historia uno no puede decir que me parece a mí que va ni para arriba ni para abajo, pero digamos, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, vinieron los derechos humanos, vino la descolonización. Preguntémosles a los indios y a las indias si la independencia de la India no fue un hecho de avance, o al África, que vino toda la descolonización, o los derechos humanos, o
los derechos humanos que no solamente son los derechos humanos en el sentido de la Madre de Plaza de Mayo, tenés todos los derechos de la mujer, los derechos de las personas LGBT, es decir, hay toda una cosa fuerte de derechos humanos, muy humanista, que ha tomado un gran dinamismo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial vino lo que se llamó la edad de oro del capitalismo, las clases medias, una forma de vida que hoy se extraña, porque hoy ya no se vive como se vivía en los años 50, 60 o 70, ni siquiera en la Argentina, se vivía mejor que hoy. Así que no lo sé. Creo yo que después de las guerras, quien hace el orden es el que gana. Después de la Segunda Guerra Mundial, el orden lo determinaron los soviéticos y los norteamericanos. Y después de la Guerra Fría, el orden lo determinó el que ganó, los norteamericanos. ¿Y hoy quién gana? Es la pregunta. Por eso también es importante, es decir, se aplica las reglas del orden, lo establece, el ganador establece las reglas. ¿Se aplica eso en esta guerra, que no es una guerra? ¿Y quién ganaría? ¿O quién perdería? No lo sé. Sea como sea, lo que yo sí sé es que yo soy un activista del movimiento obrero. Lo que yo sé, y un argentino, además, lo que yo sé es que mi gobierno, el gobierno argentino, los gobiernos latinoamericanos con los que yo creo que tenemos que actuar en grupo, porque si no, no existimos como actor social, y el movimiento obrero tienen que estar en esas mesas para conseguir la mayor cantidad de pautas culturales, legales y económicas favorables al trabajo y a los pueblos y a la democracia en general. Eso es lo que yo sé, es lo que tenemos que hacer. Y después veremos cómo termina esta historia. Bueno, vamos con la última pregunta. Te consultan acá si hay alguna manera de generar comités mixtos de higiene y seguridad en las empresas a corto plazo. Yo creo que se van, para mí, va a ser ojalá, es lo que yo aspiro, por lo menos en el lugar de trabajo donde yo trabajo, lo primero que vamos a hacer es constituir el comité de higiene y seguridad. Yo lo hablé con algunos de los delegados de mi oficina. Yo creo que se va a hacer en todas partes. Esto es un viejo anhelo del movimiento obrero argentino. En algunos ámbitos hay comités de higiene y seguridad. Ahora, yo creo que en este momento es el momento perfecto para que lo planteemos en todos lados, porque ¿en qué empresa me va a decir, no quiero saber nada con la salud? ¿Ellos me van a poner las reglas de salud a mí? Van a necesitar mi consenso, y eso es un comité. Perfecto, muchas gracias, bueno, Pepe. Les quiero agradecer a todos, especialmente a vos, Pepe, porque el recorrido y las preguntas que están pendientes y quedaron pendientes merece que te invitemos una próxima. A mí me impactó mucho esa metáfora del naufragio. Me interesó mucho también lo que sabemos todos, lo que dice el Papa. El liderazgo femenino creo que también es una cosa sumamente importante y hay que profundizar. Una pregunta que también me quedó a mí es que el G20 quedó corto ahora, me parece, es un tema. Y de alguna manera creo, sí, y me parece a mí también que a esta nueva normalidad o a este nuevo orden, yo creo que los actores acá en la Argentina, todos nosotros, las ciencias sociales, los movimientos sindicales, los movimientos sociales, tienen mucho que decir y me gustó mucho eso de articular mesas de trabajo para poder volcar todas nuestras cuestiones y nuestros pensamientos y nuestras ideas. Pepe, muchas gracias, muy interesante a todas y todos, muchas gracias y lo esperemos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, María, compañeras y compañeros, muy amables todos. Gracias a todos.